Descubre los 3 nuevos frutos secos que transformarán tu cerebro mientras duermes. Extraordinario. Rosa se detuvo un momento en la cocina de la escuela. El olor a frijoles y maíz envolvía el ambiente. Con 35 años a sus espaldas, cada jornada era un sacrificio por su hijo Miguel. Un adolescente de 16 años que era más que un reto, era su razón de ser. Desde que nació, su vida giraba en torno a educarlo, brindarle las oportunidades que ella nunca tuvo. Pero a pesar de su dedicación, Miguel se sentía un extraño en su propio mundo. Su introversión y falta de interés en el deporte lo convirtieron en un blanco fácil para las burlas en el pueblo. Era doloroso ver cómo lo señalaban y reían de él, pero Rosa siempre insistía en que la sensibilidad y la inteligencia eran sus mayores virtudes. Sin embargo, llevar esa carga social la desgastaba. Una tarde, el destino sonrió a Miguel. Mientras se concentraba en un proyecto de ciencia, encontró un libro antiguo que hablaba sobre los beneficios de ciertos frutos secos para el cerebro. Algo en su interior chisporroteó. La curiosidad lo llevó a probarlos. En cuestión de semanas, Miguel empezó a notar cambios. Su rendimiento académico se disparó y, al compartir su descubrimiento con Rosa, brillaban sus ojos. Sin embargo, una sombra de temor se cernía sobre él. ¿Y si todo lo que había logrado no era suficiente para que la comunidad lo aceptara? ¿Qué pasaría si esos mismos que lo habían despreciado no podían darle la bienvenida a su nueva realidad? Mientras digería esos miedos, la atmósfera del pueblo cambió abruptamente. Miguel, después de meses de esfuerzo, recibió un reconocimiento académico. El mismo pueblo que lo había mirado con desdén comenzaba a mirarlo de otra manera, pero ese cambio provocó una presión nueva que lo asfixiaba. Rosa observaba, su corazón se llenaba de orgullo, pero también temía por su hijo. Todo lo que había luchado por inculcarle podía quedar en un hilo. ¿Qué pasaría si su sensibilidad lo hacía vulnerable ante este repentino interés de los demás? La familia de Rosa, profundamente conservadora, dijo en repetidas ocasiones que la humildad era el mayor tesoro y que Miguel no debía olvidar de dónde venía. Con cada comentario sentía un tirón en su pecho. Era su hijo luchando por destacar en un mundo que siempre lo había menospreciado, y ella se encontraba dividida entre la lealtad a su familia y la protección de la singularidad de su hijo. Una noche, sentados a la mesa, la tensión estalló. Rosa le preguntó cómo se sentía, y Miguel, con un nudo en la garganta, confesó su miedo a perder lo que había ganado. Esa conversación reveló cicatrices invisibles que ambas almas compartían. Rosa, con los ojos humedecidos, le habló de sus propios sueños derrocados por el miedo. La idea de que su hijo pudiera fracasar, o, aún peor, dejar de ser quien era, la aterró. La culminación de todo llegó con una invitación inesperada a dar un discurso en la graduación. Miguel debía decidir si se presentaría ante un pueblo expectante, un público que simbolizaba no solo su esfuerzo, sino también sus inseguridades. El aire se volvió espeso en la habitación mientras Rosa y su hijo discutían en silencio. Lo que había empezado como un camino de esperanza estaba ahora poblado de dudas y la presión aumentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De pie en la puerta del auditorio, Rosa sintió cómo los latidos de su corazón resonaban entre las paredes. El pueblo, con sus murmullos inquietantes, la rodeaba. Miguel, frente a miles de ojos, experimentaba el torbellino de emociones. ¿Sería este el momento que los cambiaría a ambos para siempre? La sensación de que todo estaba en juego la envolvía y, sin poder respirar, se aferró a la mano de su hijo. La incertidumbre en sus miradas se convirtió en un eco que resonaba.
Este era solo el principio. La sala se llenó lentamente. Los rostros conocidos de vecinos y amigos miraban desde sus asientos, algunos con sonrisas amistosas, otros con miradas inquisitivas. Miguel respiró hondo, intentando aferrarse a la fortaleza que había cultivado en los últimos meses. Era el momento de demostrar que su arduo trabajo no había sido en vano. Sin embargo, la presión le oprimía el pecho. Ese instante definitorio no solo era un logro académico, sino también un reflejo de su lucha interna. Mientras subía al escenario, los murmullos se apagaron. La luz del proyector iluminó su figura, destacando no solo su ansiedad, sino también su inconfundible determinación. A medida que comenzaba a hablar, las palabras fluyeron como un torrente, y se sintió transportado a ese momento donde todo empezó. Recordó el descubrimiento de los frutos secos, el pensamiento inicial de que quizás había una manera de mejorar su vida más allá de las burlas. Pero cada palabra pronunciada venía acompañada de un eco de sus miedos. ¿Estaba demostrando su valía real? ¿O simplemente era un fenómeno pasajero que pronto lo haría volver a ser el objeto de risas? En ese instante, una idea se formó en su mente. El verdadero riesgo no era hablar ante el público, sino mostrar su vulnerabilidad. Al finalizar su discurso, el silencio se rompió en un torrente de aplausos, pero Miguel había aprendido algo más valioso que el reconocimiento. Había encontrado su voz interior. Mientras regresaba junto a Rosa, un nuevo sentido de propósito lo envolvía. Ya no solo era el niño que buscaba aceptación, ahora sabía que su autenticidad era su mayor activo. No obstante, el eco de las palabras de su madre resonaba dentro de él. «No te olvides de dónde viniste», le decía. La idea lo mantenía alerta, recordándole que su viaje personal era igualmente importante que su éxito académico. Días después, Rosa lo observaba estudiar, un brillo diferente en sus ojos. Sin embargo, era evidente que la sombra de la duda todavía lo acompañaba. Cada examen, cada presentación, cada interacción social traía consigo el peso de la expectativa. La presión era, en muchos sentidos, más agobiante que las burlas que había soportado anteriormente. Miguel se dio cuenta de que el conocimiento adquirido a través de sus frutos secos no solo había potenciado su intelecto, sino también había abierto las puertas a nuevas relaciones y oportunidades. Sin embargo, la sensación de éxito era agridulce. Cada pequeño triunfo estaba equilibrado por la constante preocupación de perder su identidad en la búsqueda de aceptación. Un día, al recibir un mensaje de un compañero de clase que lo había atacado en el pasado, Miguel se sintió en una encrucijada. ¿Debía responder y demostrar que había cambiado? ¿O ignorar el mensaje y seguir adelante? La tensión se acumulaba mientras luchaba por decidir. En el fondo, sabía que este momento no era solo sobre él, sino también sobre aquellos que habían atravesado experiencias similares de dolor y crecimiento. La verdadera prueba de su desarrollo personal sería su capacidad para navegar por esta nueva dinámica social y confrontar no solo a su agresor, sino también a sus propios temores. Esa noche, con la mente llena de preguntas, Miguel se sentó a escribir. Debía darle sentido a sus emociones, y al hacerlo, podría encontrar la respuesta que necesitaba. Pero en un giro inesperado, un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. Era una invitación para participar en una competencia de ciencia importante, la que podría catapultarlo a una nueva esfera de reconocimiento. Con ello, sentía que se abría una ventana a posibilidades infinitas. Sin embargo, las viejas inseguridades lo acechaban, preguntándose si sería suficiente. De pie en la frontera de una nueva oportunidad, Miguel entendió que el verdadero desafío no era solo aceptar el reconocimiento, sino aprender a aferrarse a su esencia mientras se adentraba en un mundo que podría darle la bienvenida o arrebatarle su identidad. Al final del día, la decisión sería la clave que podría abrir o cerrar la puerta a su futuro. La pregunta estaba en el aire, resonando con intensidad. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso? Miguel no podía dejar de pensar en la invitación que había recibido.
La idea de participar en la competencia de ciencia lo mantenía en un vaivén emocional. La oportunidad era innegable, pero igual de fuerte era el miedo que lo invadía. Se sentó frente a su computadora, cada tecla parecía un eco de su incertidumbre. Por un lado, la competencia representaba todo lo que había trabajado para lograr. Por otro, era un recordatorio constante de las inseguridades que aún lo acechaban. Decidió investigar más sobre la competencia, buscando descubrir qué la hacía tan prestigiosa. Mientras leía sobre los proyectos de los ganadores anteriores, una mezcla de aspiraciones y dudas se entrelazó en su mente. ¿Estaría a la altura de esos grandes nombres? ¿Debería presentarse con una idea innovadora o seguir el camino seguro de lo que ya conocía? La presión se intensificaba y con ella el eco de las palabras de su madre resonando. No te olvides de dónde viniste. A la mañana siguiente, se despertó decidido a dar el primer paso. Tomó una hoja en blanco y comenzó a anotar sus ideas. Sabía que tenía que encontrar un enfoque único para destacarse en la competencia. Una de las primeras cosas que le vino a la mente fue su trabajo con los frutos secos. Desde su descubrimiento había estado convencido de su potencial más allá de lo que cualquier otro producto podía ofrecer. La imagen de esos pequeños alimentos nacía de su lucha personal y ahora podrían convertirse en el corazón de su proyecto. Mientras elaboraba un posible concepto, Miguel se dio cuenta de que el verdadero núcleo de su propuesta no solo giraría en torno a los frutos secos, sino menospreciaría su propia capacidad para innovar. Era un momento revelador. Entendió que la competencia no era solo una manera de demostrar su conocimiento, sino una oportunidad para mostrar, ante todo, su crecimiento personal. Cada idea que plasmaba era una parte de sí mismo, un paso hacia el afianzamiento de su identidad. Sin embargo, la sombra del mensaje de su antiguo compañero todavía lo perseguía. Esa misma tarde, se sentó en un rincón de la biblioteca, rodeado de libros sobre nutrición y neurociencia. Cuando el silencio lo envolvía, la incertidumbre se convirtió en una voz que no podía ignorar. ¿Debía responder al mensaje? La lucha interna era palpable. Por un lado, sentía que demostrar su evolución individual podría silenciar al pasado, pero también sabía que debía cuidarse a sí mismo, no caer nuevamente en un ciclo de confrontación sin sentido. Con cada nuevo elemento que investigaba sobre su proyecto, su convicción aumentaba. La idea de que su trabajo podría influir positivamente en la salud cerebral de las personas era una motivación poderosa. Sin embargo, la pulsión a liberar la carga emocional del mensaje lo empujaba hacia una confrontación. Se planteó una pregunta crucial. ¿Qué significaba realmente para él aceptar su pasado, sin dejar que lo definiera? Mientras escribía sus avances en el proyecto, la tensión de que debía cerrar ese capítulo con su compañero era cada vez más incómoda. La mente de Miguel estaba en una encrucijada. Sabía que su éxito en la competencia podría correlacionarse con el cierre de su historia personal. Al final del día, estaba atrapado entre avanzar o queda estancado. La noche se cernía sobre él, pero en lugar de buscar un descanso, Miguel sintió que la inquietud lo impulsaba a actuar. Como un nuevo reto para sí mismo, tomó su teléfono y abrió el mensaje. La decisión de responder se cernía sobre él, pero en ese mismo instante, la perspectiva de los frutos secos como su propuesta resultaba más clara. Una epifanía surgió. ¿Qué si su respuesta se manifestara en una innovación que valiera la pena, transformando su pasado en un camino hacia el futuro? A medida que se preparaba para la acción, Miguel recuperó una certeza. Superarse significaba trazar un camino diferente, donde cada desafío personal se entrelazaba con su búsqueda de reconocimiento. La voz llegó a su mente, aterradora e invencible. ¿Qué harás ahora, Miguel, con las cartas que tienes en la mano? La mañana siguiente, Miguel se encontraba despierto antes del amanecer. La luz del nuevo día se filtraba a través de la ventana, encontrando su camino hacia el rincón donde había estado trabajando sin descanso. La hoja en blanco ante él ya no era un símbolo de incertidumbre, sino un lienzo en el que comenzaba a esbozar su futuro.
Sabía que estaba en un punto de inflexión, no solo en su vida académica, sino también en su desarrollo personal. La competencia de ciencia no era simplemente un evento. Era su oportunidad para demostrar que había crecido, que había tomado control de su narración personal. Mientras escribía su propuesta, la idea de los frutos secos como catalizadores de salud cerebral cobraba forma. Miguel había pasado horas investigando los más diversos tipos y sus nutrientes. Cada fruta seca ofrecía una pista, un potencial para contribuir a algo más grande que sí mismo. Se dio cuenta de que el verdadero reto no residía solamente en el conocimiento científico, sino en cómo plasmaba su experiencia personal en el trabajo. Las inseguridades que una vez lo habían atormentado, ahora podían redefinirse en una búsqueda por encontrar mejores alternativas para la salud y el bienestar. La imagen de la competencia lo desafiaba a mostrar no solo su conocimiento, sino su autenticidad. En una rápida secuencia de pensamientos, Miguel se vio lidiando con sus inseguridades, con la voz de su compañero resonando en su mente, la comparación constante y autoimpuesta que debía superar. Se cuestionó si debía hablar sobre su historial o centrar su propuesta en la innovación. Finalmente, decidió que su marco teórico no solo abarcara el conocimiento de la ciencia, sino también su viaje personal de redención. Por la tarde, se reunió con su mentor, un profesor que nunca había dudado de su capacidad. Al entrar en el aula, la confianza fluyó en él. Hablaba con energía, aunque su mente seguía analizando cada palabra que iba a pronunciar. Al compartir su idea, vio un brillo de entusiasmo en los ojos de su profesor. Miguel, esto es innovador. Estás combinando tu experiencia personal con un enfoque científico. Eso es exactamente lo que necesitamos, le dijo. Más tarde, reflexionó sobre esa conversación. Entendió que había dejado de ser un espectador pasivo en su vida y había tomado las riendas de su narrativa. La aprobación de su mentor representaba más que un simple respaldo. Era un símbolo de que estaba forjando su propio camino hacia el reconocimiento. Miguel pasó las siguientes noches sin dormir, inmerso en mejorar su propuesta. Un nuevo enfoque, un nuevo personaje en su historia. El científico apasionado que no solo analizaba los problemas, sino que también ofrecía soluciones viables y emocionantes. Comenzó a desarrollar un prototipo que integraba sus hallazgos sobre los beneficios de los frutos secos con técnicas innovadoras de nutrición centradas en la salud cerebral. Sin embargo, la sombra del mensaje de su compañero permanecía latente. Mientras se concentraba en su proyecto, sentía el impulso de confrontar su pasado. Cada vez que pensaba en hacerlo, el miedo lo frenaba. En el fondo, sabía que no quería que su avance personal estuviera enredado en viejos conflictos. Pero la necesidad de cerrar ese capítulo se intensificaba. Un día, mientras se aseguraba de que todos los detalles de su propuesta fueran perfectos, recibió otra notificación. Era un mensaje de su antiguo compañero, y esta vez un escalofrío de determinación recorrió su cuerpo. «¿Es ahora o nunca?», murmuró para sí mismo, cerrando los ojos para evitar distraerse. Las palabras titilaban en su mente, y la pregunta no se hacía esperar. «¿Qué harás, Miguel? ¿Te atreverás a encontrar tu voz en medio del eco de tu pasado? ¿O dejarás que el miedo defina tu futuro?». Así, la tensión se incrementaba, y la batalla interna entre su deseo de confrontación y su búsqueda de reconocimiento se intensificaba. La decisión estaba dominando sus pensamientos, y era evidente que estaba un paso más cerca de descubrir no solo quién era, sino también quién podría llegar a ser. Con el sol brillando en lo alto, Miguel se encontró sentado frente a su laptop en un café, una taza de café humeante al lado, mientras su mente luchaba por enfocar sus pensamientos. Las palabras de su compañero seguían reverberando en su interior, una invitación a volver a la confrontación. A medida que revisaba su propuesta, sintió un pequeño momento de claridad. Su investigación sobre los frutos secos no solo tenía un impacto personal, sino que podría transformar la percepción colectiva sobre la salud cerebral.
Decidido a compartir su voz, comenzó a escribir un artículo que acompañaría su propuesta. Era más que una explicación científica, era un manifiesto personal. En cada palabra, Miguel inyectaba su historia, su lucha y la búsqueda de la sanación a través de la nutrición. Se dio cuenta de que el escribir le otorgaba un poder que antes sentía inaccesible. Era momento de hacer que su experiencia resonara no solo con sus compañeros, sino también con las personas que anhelaban mejorar su salud. Con cada actualización a su propuesta, Miguel se aventuraba a compartir fragmentos de su historia con un grupo de compañeros. Sus dudas comenzaron a desvanecerse a medida que escuchaba sus reacciones. Algunos se sorprendieron por la honestidad con la que abordaba su pasado. Una chica, emocionada, se acercó después de su presentación y le dijo: «No sabía que los frutos secos tenían tanto potencial. Gracias por compartir tu experiencia. Me he sentido perdida en mi bienestar emocional». Esa conversación desató en Miguel una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. No solo había ofrecido información valiosa, sino que había inspirado a alguien. Reconocer el impacto que podía tener en otros lo empoderó aún más para continuar su propio viaje de descubrimiento. Se dio cuenta de que su enfoque no solo abarcaba su búsqueda personal, sino también el deseo de ayudar a otros a encontrar su equilibrio. Sin embargo, una parte de su mente seguía obsesionándose con el mensaje de su antiguo compañero. La pregunta de ¿por qué no habías actuado antes?, apremió en su mente con creciente agresividad. Era un dilema constante. Era el momento de hacer frente a las raíces de su ansiedad o seguir avanzando sin mirar atrás. Decidió que su trabajo no sería solo suficiente para sanar su propia narrativa. Necesitaba cerrar ese capítulo, confrontar su pasado de una vez por todas. Esa noche, después de una jornada agotadora, Miguel se sentó en su cama y respiró profundamente. Abrió la aplicación de mensajes en su teléfono y observó el texto de su compañero una vez más. Antes de poder cambiar de opinión, comenzó a redactar su respuesta. La determinación cerró el camino a sus dudas. «No dejaré que tu pasado me defina. Estoy en mi camino y no me verás caer». Con cada letra que tecleaba, la carga emocional que lo había seguido comenzó a liberarse. Su mente conectó sus experiencias y entendió que este era el primer paso hacia una nueva narrativa. A la mañana siguiente, relajado y renovado, revisó los progresos de su propuesta. El evento se acercaba y su mente se estaba llenando de ideas adicionales. A medida que ajustaba su trabajo, un pensamiento inquietante surgió. Se dio cuenta de que había comenzado a construir no solo un proyecto, sino una visión más amplia sobre cómo la nutrición podía cambiar vidas. Sintió la chispa de la innovación. Sin embargo, la notificación del evento llegó a su teléfono. La fecha se aproximaba y la presión se sentía más intensa que nunca. ¿Tendré lo que se necesita para presentarlo?, se preguntó. La ansiedad creció al considerar su vulnerabilidad ante los jueces y su antiguo compañero. La respuesta a esa pregunta se derretía con la incertidumbre, haciendo que su determinación se agudizara. Había una energía nueva en su interior, alimentada por su autenticidad y el reconocimiento de su historia. El temor antiguo ya no podía definirlo. Estaba listo para transformarse y confrontar cualquier desafío que se le presentara. Sin embargo, el eco de su pasado lo seguía observando silenciosamente, como un espectador expectante. La verdadera prueba estaba aún por llegar, y el momento de confrontar a su antiguo compañero estaba cada vez más cerca. A medida que se acercaba el evento, Miguel se preguntó: ¿allanaré el camino hacia mi futuro o me quedaré atrapado en un ciclo de dudas? Sin duda, las respuestas que estaba buscando pronto cambiarían su vida para siempre. Miguel despertó esa mañana con una energía renovada. Se sentó en la mesa de su cocina, sintiendo el aroma del café invadir el ambiente. Mientras observaba el sol filtrarse a través de la ventana, su mente empezó a trabajar nuevamente en su propuesta. Había decidido que no podría permitir que el miedo al juicio lo frenara. Su historia era su fuerza.
Las palabras que había escrito la noche anterior brotaron en su mente como un caudal imparable. Dedicó ese día a optimizar su investigación. Conectó datos y estudios sobre los beneficios de los frutos secos para la salud cerebral y cómo estos podían ser herramientas de transformación personal. A medida que se sumergía en los detalles, Miguel sintió que se acercaba más a la esencia de lo que realmente quería transmitir, una experiencia auténtica y personal que pudiera resonar con los demás, como había hecho con sus compañeros. La idea de incluir anécdotas no solo le parecía correcta, sino que además le ofrecía una manera de hacer su trabajo más accesible. Podía compartir cómo los cambios en su dieta habían actuado como catalizadores para su crecimiento emocional. La nutrición, pensó, era el hilo conductor que lo había llevado a confrontar y redimensionar sus miedos. En una pausa para almorzar, revisó el artículo que había estado escribiendo. Sintió un alivio al ver que sus pensamientos se organizaban de manera más clara. No solo estaba creando una propuesta científica, sino un relato vivencial. Era como un rompecabezas que empezaba a encajar, y cada pieza representaba un aspecto de su vida que había sido transformado a través de la nutrición. Sin embargo, el momento de enfrentarse a su antiguo compañero seguía presente en su mente, una sombra que se negaba a marcharse. Decidió que no podía permitir que esa angustia se interpusiera en su camino. Consciente de que la autoconfrontación sería esencial, tomó el teléfono y llamó a un viejo amigo que había estado en su viaje de sanación. Conversar con él le permitiría tener una perspectiva externa sobre su evolución. La llamada fluyó naturalmente. Hablar sobre sus luchas y estrategias lo ayudó a recapitular su camino. Miguel notó cómo habían cambiado sus pensamientos y cómo se había vuelto una persona más decidida y reflexiva. Se sintió fortalecido al recordar que su viaje no era solo personal, sino parte de algo más grande. Por la tarde, decidió testear su discurso con un grupo pequeño de colegas que estaban trabajando en proyectos paralelos. Necesitaba ajustar su presentación y recibir retroalimentación. A medida que contaba su historia, sus compañeros escuchaban atentamente. Hubo momentos de risas, otros de reflexión, y en algunos, el silencio se adueñó de la sala. Al finalizar, una compañera se levantó y dijo: «Lo que compartiste hoy resuena no solo con lo que investigas, sino con lo que muchos enfrentamos cada día. Gracias por abrirte». Esos momentos de conexión lo hicieron sentir que, sin duda, lo que estaba haciendo tenía un impacto real. Sin embargo, al final de la presentación, la inquietud sobre su antiguo compañero se intensificó. La genuinidad de su mensaje podría ser puesta a prueba en cualquier instante. Tenía que aceptar que el día de la confrontación se acercaba, pulsando en su pecho. Esa noche, mientras revisaba sus notas, su mente también divagó hacia la posibilidad de que su propuesta pudiera ir más allá de lo académico. ¿Y si su historia se transformara en un libro? La idea lo hizo perderse en pensamientos sobre cómo podría compartir su vida con más intimidad y profundizar en sus descubrimientos. El futuro claramente era un lienzo en blanco. Sin embargo, la verdadera intersección entre su pasado y el futuro se presentaba en forma de preguntas inquietantes. ¿Estaba realmente listo para enfrentar a su antiguo compañero una vez más? ¿Podría sustentar todo lo que había aprendido frente a alguien que conocía sus vulnerabilidades? Justo entonces, la aplicación de mensajes de su teléfono vibró. Tenía un mensaje de su antiguo compañero. La pantalla del móvil se iluminó y un escalofrío recorrió su espalda. Miguel se encontró preguntándose qué tan profundo estaba dispuesto a llegar para deshacerse del peso de su pasado, y mientras pensaba en esto, germinaba la certeza de que se acababan las excusas. Miguel se sentó en el borde de su cama. El mensaje en su teléfono aún resplandecía con una intensidad que parecía interpelarlo directamente. La ansiedad se convirtió en un nudo en su estómago, desafiándolo. ¿Cómo podría dar un paso adelante si su pasado estaba justo a un toque de distancia? Con la mente en tumulto, decidió levantar el teléfono y responder. Pero lo que comenzó como un simple «hola» se transformó en un torrente de pensamientos no procesados, una mezcla de lo viejo y lo nuevo. Mientras el sol se ocultaba,
Miguel sintió que el silencio de la habitación era la oportunidad perfecta para reflexionar sobre su desarrollo emocional. La confrontación que había evitado durante tanto tiempo ahora se presentaba como una liga entre sus experiencias pasadas y el futuro que estaba forjando. Tomó el cuaderno donde había comenzado a esbozar su propuesta, y en la primera página escribió una frase que resonaba en su interior, casi como un mantra. La transformación comienza con la aceptación. En los días siguientes, la vida de Miguel giró en torno a esa idea. La aceptación se convirtió en una parte integral de su proceso, no solo en su investigación sobre la nutrición, sino en su crecimiento personal. Comenzó a compartir más sobre sus experiencias a través de sus redes sociales, donde dejó de lado el enfoque exclusivo en lo académico. En lugar de solo ofrecer datos duros, empezó a relatar historias de su propio camino de sanación, destacando momentos donde la autoconfrontación lo llevó a decisiones significativas. Durante una de sus sesiones de grupo, una colega le planteó una pregunta que lo hizo reflexionar. ¿Qué te hace sentir más vulnerable, Miguel? ¿Compartir tu historia o enfrentar tu pasado? La sinceridad de la pregunta lo paralizó. La respuesta era clara para él. Enfrentar su pasado era mucho más aterrador que cualquier historia que pudiera contar. Sin embargo, la vulnerabilidad se estaba convirtiendo en un acto de valentía y autodescubrimiento que hasta ahora le había sido esquivo. El viernes, Miguel decidió asistir a un taller de narración que se organizaría en su comunidad. Era un lugar donde las voces se entrelazaban y donde podía exponerse sin el temor de ser juzgado. Allí, encontró un espacio seguro para practicar su discurso sobre la nutrición y el crecimiento personal. Sin embargo, la sombra de su anterior compañero apareció de nuevo en su mente como un eco persistente. Todo lo que estaba construyendo podría desmoronarse si no lograba cerrar ese ciclo. Al calentarse los motores de la presentación, Miguel sintió que el taller se convertía en un campo de pruebas. Cada historia compartida por otros era un espejo de sus propias luchas, y al final se le dio la oportunidad de hablar. Se encontraba frente a un público genuino, una amalgama de personas que desconocían su historia, dispuestos a escuchar. El nudo en su estómago empezó a deshacerse mientras la incertidumbre se transformaba en claridad. A medida que sus palabras fluyeron, se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su conocimiento sobre la nutrición, sino también su travesía hacia la aceptación. Notó lágrimas en algunos ojos y sonrisas en otros, y eso lo llenó de un sentido de comunidad que había anhelado. La conexión fue instantánea y el reconocimiento era palpable. Compartió anécdotas sobre cómo los frutos secos habían influido en su vida, no solo como nutrientes, sino como símbolos de su experiencia de sanar. Al finalizar su turno, la audiencia lo aplaudió. Pero no solo eso. La risa y los aplausos se transformaron en un llamado a la introspección colectiva. Cada persona, en su silencio, estaba enfrentando secretos similares. Cuando se sentó, el corazón le latía más rápido que nunca, no por el miedo, sino por el empoderamiento de haber compartido su verdad. Sin embargo, un pensamiento persistente lo asaltó. ¿Estaría él dispuesto a dar el siguiente paso y buscar la confrontación con su antiguo compañero? La noche cayó, y mientras regresaba a casa, la pregunta se intensificó. Estaba listo para cruzar el umbral hacia el desafío esperado, pero, sobre todo, se daba cuenta de que su viaje aún no había terminado. La preparación había comenzado, pero la travesía principal se acercaba. A medida que sentía el aire fresco en su rostro, una certeza inquietante lo envolvió. El momento de la verdad se acercaba y debía estar listo para asumir las consecuencias de su evolución personal. Miguel despertó esa mañana con una mezcla de entusiasmo y aprehensión. Había decidido que debía actuar en lugar de esperar a que los eventos se desenlazaran por sí mismos. Con el eco de las voces del taller resonando en su mente, formuló un plan decisivo. La confrontación estaba pendiente y era momento de prepararse. En su camino a la universidad, pensó en que el conocimiento y la experiencia son bondades que solo se multiplican cuando se comparten. Se sentía renovado, como si el reciente acto de sinceridad lo hubiera despojado de una carga invisible.
Revisó mentalmente su discurso sobre los 3 nuevos frutos secos que transformarán tu cerebro mientras duermes, un tema que había capturado el interés de sus seguidores. Más allá de la promoción personal, había un mensaje fundamental detrás de esa elección. Se trataba de potenciar el bienestar y la salud. A medida que se adentraba en el campus, Miguel notó cómo su confianza crecía. Se dirigió a la sala de conferencias donde presentaría, y a cada paso se repetía que el verdadero desafío no era la audiencia, sino su propia inseguridad y la sombra de su antiguo compañero. Estaba a punto de enfrentar un obstáculo que había dominado su vida por demasiado tiempo: el miedo al juicio, a la crítica y, en última instancia, a su incesante deseo de validación externa. Al llegar, se encontró con sus colegas, quienes esperaban ansiosos la presentación. El ambiente era cálido, pero también palpable la tensión de los que, como él, estaban a la espera de compartir algo significativo. Se sentó junto a su colega, Laura, quien le sonrió y le dijo: «Solo sé tú mismo». Las palabras resonaron en su mente como un mantra mientras empezó a repasar sus notas. Con un profundo suspiro, Miguel se levantó al podio. Centró su mirada en la audiencia y comenzó a hablar. Sus palabras fluyeron con una claridad y pasión que lo sorprendieron a sí mismo. Había olvidado el nudo en su estómago y se dejó llevar por el entusiasmo de compartir su conocimiento sobre los beneficios de los frutos secos, cómo la fibra, las grasas saludables y los antioxidantes podían impactar positivamente el cerebro. Sin embargo, mientras avanzaba en su discurso, un rayo de duda atravesó su mente. No se trataba solo de la información científica que estaba compartiendo, sino de su propia historia de transformación. Decidió arriesgarse, decidió entrelazar su relato personal a la exposición. Habló de su viaje hacia la aceptación, de sus momentos de vulnerabilidad y, más importante aún, de cómo había aprendido a convertir sus miedos en impulso. La sala lo observaba en silencio reverente. Se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo un conjunto de datos, estaba entregando un pedazo de su alma. Al finalizar su presentación, los aplausos fueron intensos, pero en medio de ese reconocimiento, una incomodidad interna se reinstaló. Había dicho a todos que podía superar su pasado, pero la espera por el momento de la confrontación con su antiguo compañero lo acosaba. Poco después, durante un receso, una voz conocida interrumpió sus pensamientos. Era su antiguo compañero. La figura que había habitado sus pesadillas y sus inseguridades estaba de pie frente a él, y el aire a su alrededor se volvió denso. Miguel sintió que todo lo aprendido se ponía a prueba, y que su valiente exposición había llevado a un desenlace inevitable. La confrontación que había estado posponiendo estaba a solo unos pasos. Como si el tiempo se detuviera, sus ojos se encontraron. El pulso de Miguel se aceleró y supo en ese instante que el triunfo personal no residía en lo que había compartido ese día, sino en cómo iba a enfrentar este nuevo reto. «Miguel, ¿podemos hablar?», dijo su antiguo compañero, mientras la multitud a su alrededor se desvanecía en un murmullo indistinto. La elección estaba frente a él: seguir adelante como si nada hubiera ocurrido o abrir la puerta a un diálogo que podría cambiar la dirección de su vida para siempre. Miguel tragó saliva. El momento de la verdad había llegado. Miguel sintió un torrente de emociones encontradas. La voz de su antiguo compañero, que había sido un eco constante de inseguridad en su mente, resonó en sus oídos como un desafío. En un instante, el reconocimiento por su éxito académico se desvaneció, dejando a la vista un abismo de dudas que temía cruzar. Su mente pasó de la euforia de la presentación al temor de una conversación que podría deshacer todo lo que había trabajado para construir. ¿Podemos hablar? Era más que una simple pregunta. Era la invitación a un terreno desconocido. Miguel sabía que debía afrontar este momento en lugar de dejarse arrastrar por la corriente de su antigua inseguridad. Respiró hondo y decidió que lo peor que podría pasar era la reactivación de sus viejas heridas. Al fin y al cabo, ya había comenzado a desmantelar su autoimagen frágil en la conferencia. «Claro, tengo cosas que aclarar», respondió Miguel,
sintiendo que cada palabra era una afirmación de su nuevo yo. Se dirigieron a un lugar más apartado del bullicio del evento, donde la convergencia de pasiones y objetivos se tornó en un espacio más íntimo. Su antiguo compañero, Javier, se veía diferente. La juventud que alguna vez lo había hecho intimidante ahora parecía más una máscara de inseguridad. «He estado escuchando lo que has estado haciendo», dijo Javier, y sus ojos mostraban algo que Miguel no esperaba: respeto. «Tu presentación fue impresionante, no solo por la información, sino por cómo te abriste». Miguel sintió una chispa de sorpresa, y dentro de sí surgió una mezcla de compasión y confusión. Como si Javier estuviera despojándose de su antigua fachada, comenzó a contarle sobre sus propias luchas. Habló de la presión, de las expectativas que siempre había sentido sobre sus hombros. Aquello que parecía una confrontación se estaba transformando en un intercambio vulnerable. «Siempre te vi como aquel que tenía la vida resuelta», confesó Javier, bajando la mirada. «Pero ahora veo que todos tenemos nuestras batallas». Las palabras de Javier resonaban en los ecos de su propia lucha. ¿Cuánto de su autoafirmación había estado basado en la ilusión de que otros eran más afortunados? Reflexionó brevemente sobre la idea de que, en lugar de encontrarse como adversarios, podían reconectar como seres humanos. Fue entonces cuando Miguel entendió que esta conversación no solo representaba un enfrentamiento. Era una oportunidad para desahogar sus propias frustraciones, para confrontar el pasado y tal vez cerrar un capítulo de su vida que lo había mantenido estancado. Se armó de valor y compartió sus propias inseguridades, sus miedos y cómo había encontrado la manera de usarlos como impulso en lugar de cadenas que lo ataban. La atmósfera entre ellos comenzó a cambiar, y por primera vez, Miguel sintió que su antiguo compañero ya no era una figura amenazante, sino un espejo de las mismas luchas que había enfrentado. Pero el desenlace de la conversación no dependía solo de la vulnerabilidad compartida. Miguel se dio cuenta de que todo ese proceso era también un reflejo de su propia evolución, una prueba tangible de cuánto había crecido. «Quizá deberíamos trabajar juntos en algo», sugirió Javier repentinamente, revelando un plan que nunca antes había considerado. La idea hizo eco en Miguel. Colaborar podría ser la manera perfecta de transformar viejas rivalidades en un enfoque proactivo hacia el futuro. Mientras pensaba en la propuesta, la tensión dentro de él comenzó a desvanecerse. Experimentó un leve destello de esperanza que lo llevó a examinar lo que realmente significaba avanzar. Pero justo cuando estaba a punto de aceptar la invitación, un sonido rompió su concentración. Un anuncio de la próxima actividad del día resonó a través de los altavoces, sacándolo de su momento introspectivo. Miguel se dio cuenta de que las decisiones eran más complejas de lo que parecían. Ahora estaban en un cruce, donde lo que había compartido podría ser tanto un inicio como un final. Mientras su mente maquinaba, reflexionó sobre que las oportunidades podían transformarse en caminos impredecibles. «Déjame pensarlo un poco más», murmuró. La pregunta que le atormentaba era si estaba realmente listo para dejar atrás la adversidad que lo había perseguido tanto tiempo, o si, por el contrario, lo había transformado en el motor que lo impulsaba hacia nuevas alturas. La verdadera prueba estaba aún por venir, y Miguel sintió que su viaje apenas comenzaba. La incertidumbre suspendida en el aire lo impulsó a avanzar. Justo cuando empezó a caminar hacia la sala, una idea brilló en su mente. ¿Se atrevería a arriesgar su nuevo sentido de identidad para entrar en lo desconocido? ¿Sería este el primer paso hacia su realización personal más allá del miedo y el juicio? El futuro, ahora más incierto que nunca, lo empujaba a decidir. Miguel se despertó esa mañana con un renovado sentido de propósito. La conversación con Javier había transformado su perspectiva de manera inesperada. La idea de colaborar con alguien de su pasado le parecía una oportunidad única de fusionar sus historias y construir algo significativo. Había comprendido que, en el fondo, ambos eran más similares de lo que habían creído, atrapados en un ciclo de inseguridades.
Con esa visión en mente, se sintió listo para avanzar hacia la siguiente fase de su vida. A lo largo de la semana, dedicó sus horas a desarrollar no solo su propuesta de ciencia, sino también un plan de acción sobre cómo podía trabajar en conjunto con Javier. En cada reunión con su mentor, Miguel sentía cómo consolidaba su confianza. Su enfoque innovador ganaba elogios y el apoyo de sus compañeros. La idea central de su trabajo sobre los frutos secos para la salud cerebral resonaba cada vez más, convirtiéndose en un símbolo de su propia transformación. A medida que se acercaba la competencia, Miguel y Javier se reunían frecuentemente para discutir cómo integrar sus ideas. Se dieron cuenta de que cada uno aportaba algo valioso a la mesa. Miguel, con su conocimiento profundo sobre nutrición y su propia experiencia de sanación, y Javier, con una visión técnica en el ámbito científico. La colaboración comenzó a florecer y las antiguas rivalidades se disiparon. Miguel observaba diariamente cómo su seguridad se expandía, convencido de que su vulnerabilidad se había convertido en su mayor fortaleza. El día del evento llegó, y Miguel subió al escenario con una determinación sólida. No solo era su trabajo el que estaba presentando, sino también una historia de superación compartida. Al hablar sobre los beneficios de los frutos secos, se vio a sí mismo no como un niño lastimado por las burlas, sino como un joven que había conquistado sus demonios internos. Con cada palabra, la energía de la sala se transformó. Sus compañeros se unieron en un espacio de apertura, y sabe que sus propias experiencias resonaban con ellos. Al culminar su presentación, los aplausos llenaron el auditorio. Miguel sintió la validación que había estado anhelando, pero esta vez era diferente. Ya no era solo un eco de aprobación, sino un reconocimiento genuino por su crecimiento y valentía. Lo que había comenzado como un camino de inseguridades se transformaba en una conexión auténtica entre él y su audiencia, y eso lo llenó de una satisfacción profunda. Javier, desde la esquina, le sonrió, y Miguel supo que ambos estaban construyendo algo muy por encima de un simple proyecto. Habían aprendido a dejar atrás sus inseguridades para abrazar las posibilidades del futuro, y eso se notaba en la forma en que se complementaban. Al bajar del escenario, la adrenalina corría a través de sus venas. La aceptación del público era el reflejo tangible de su viaje personal. Ya no era el chico que buscaba validación. Había aprendido a afirmar su valor desde su interior. Días después, mientras celebraban su éxito, Miguel recibió un correo de la organización detrás de la competencia. No solo habían ganado el primer lugar, sino que le ofrecían una beca para continuar sus estudios en el extranjero, enfocándose en investigación sobre nutrición y salud cerebral. La noticia arrolladora hizo que su corazón se desbordara de felicidad. No solo se trataba de un logro académico, era el umbral hacia nuevas oportunidades que antaño parecían inalcanzables. En la botella de champán, mientras brindaban por su éxito, la conversación fluyó hacia el reconocimiento de que el verdadero triunfo no había sido el premio, sino la transformación personal que habían experimentado. Miguel, finalmente seguro de sí mismo, se dio cuenta de que había conquistado algo mucho más valioso que cualquier distinción. Había abrazado su vulnerabilidad y dejado detrás el miedo que había limitado su vida. Desde ese día, Miguel se comprometió a utilizar su historia no solo para inspirarse a sí mismo, sino también para empoderar a otros. Decidió escribir un libro sobre su viaje, sobre cómo el conocimiento y la experiencia pueden ser catalizadores para la autoaceptación y el crecimiento. El camino hacia su futuro era más prometedor que nunca. El verdadero logro radicaba en su capacidad para enfrentar los desafíos en lugar de ceder ante ellos. Así fue como Miguel cerró un capítulo en su vida para abrir otro lleno de posibilidades. La historia de un niño que alguna vez fue objeto de burlas se transformó en la de un joven que se atrevió a ser auténtico. Con cada paso que daba, confirmaba que la autenticidad es el camino hacia la verdadera realización. Miguel había alcanzado su metamorfosis. Ahora era un joven decidido, apasionado por el bienestar y comprometido a nutrir tanto su mente como su cuerpo. Su viaje personal había ganado un nuevo sentido.
No había mayor victoria que aquella que había conquistado desde adentro. No esperen ni un segundo más para compartir este mensaje de transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Súmense a esta comunidad. Suscribíense inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este camino hacia la superación personal.